A continuación, Quiteños. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Quiteños, un programa diseñado por y para los quiteños, un espacio que trata temas de actualidad con enfoque al emprendimiento y a la innovación para el desarrollo de Quito, conducido por Eduardo del Pozo. Quiteños. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana en este programa Quiteños, donde siempre abordamos temas de interés coyuntural en estos momentos importantes que estamos viviendo a nivel mundial, esta pandemia, esta crisis que no solo es una crisis de salud, sino que viene arrastrando también una crisis paralela tan importante o más importante aún también que el tema de salud, que es la economía, que ya hemos empezado a sentir los estragos de este hacinamiento al que nos ha llevado este COVID-19 y que nos tiene muy, muy, muy preocupados. Frente a eso hay que tomar muchísimas medidas, hay que tomar alternativas, hay que ver qué salidas se plantean, analizar qué se está haciendo en otros países para tratar nosotros también de activar nuestras respectivas economías. Y para analizar el tema, le he pedido a Pablo Zambrano, él es presidente de la Federación Nacional de Cámaras. Pablo Zambrano, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Quiteños. Gracias por aquí, vemos que estás en tu hogar cumpliendo las disposiciones todavía del COE nacional y nosotros lo propio, teletrabajando. La tecnología ahora nos permite hacerlo ahora vía Zoom. Así es que bienvenido, Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo ves tú esta crisis? ¿Cómo estás catalogando este impacto económico que ya lo estamos sintiendo? ¿Qué magnitud tiene? Bienvenido. Muchísimas gracias, Eduardo. Un gusto estar contigo y con la audiencia. Mira, en efecto, la crisis, como bien tú has señalado, tiene dos caras o dos facetas. La una, la de salud pública, que es la prioridad que todos debemos tener, pero también la crisis económica es muy grave. Y esto no solamente es en el Ecuador, sino es a nivel regional y a nivel mundial. No nos olvidemos que en el mes de marzo, inicios del mes de marzo, ya el sector productivo nacional empezó a sufrir una serie de problemas al establecer las limitaciones, los mercados de Asia y los mercados europeos con las exportaciones, producto de la pandemia que se desató con mucha más virulencia y mucho antes en esos lugares. Después, el precio del petróleo había caído casi a niveles, digamos, inferiores a los $20, y esto también afectó durísimo a la economía nacional. Y si a eso además le sumas el hecho de que tenemos un permanente déficit fiscal en las cuentas públicas en el Ecuador, entonces realmente se formó una tormenta perfecta que lamentablemente nosotros hemos hecho un estudio y un análisis. Más de 23,000 empresas han sufrido pérdidas en el país. Estas 23,000 empresas generan más de 500,000 empleos y en total nosotros hemos hecho una evaluación de que hasta el momento se han perdido 11,000 millones de dólares. Por lo tanto, la perspectiva de este año, 11,000 millones de dólares en ventas se han perdido. No nos olvidemos que más del 70% del sector productivo nacional está paralizado. Y recién esta semana estamos empezando, digamos, en la reactivación cuando se cambia de semáforo de rojo a amarillo en algunos cantones importantes del país. Entonces, esa es una primera evaluación que nosotros hemos hecho: 11,000 millones de dólares, 23,000 empresas con pérdidas y 504,000 empleos que están en riesgo. Estimados, ¿no? Que están en riesgo. Pero esa es una estimación. Ya que se registra los despidos en el Ministerio y en el IES y ya sobrepasan los 100,000 hasta donde tengo entendido. 150,000 personas han sido, o sea, ya no están registradas en el IES, lo que quiere decir esto, que han perdido un trabajo formal 150,000 compatriotas entre los meses de marzo y mayo de este año. Entonces, son cifras muy, muy duras. Desde el año anterior ya venía decayendo lo que se denomina el pleno empleo. ¿Y qué es el pleno empleo? Aquella persona que tiene un contrato de trabajo con todas las prestaciones legales, que está afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
y ese es el empleo de calidad. Y lamentablemente esto ya se había deteriorado. El año pasado, en el año 2019, cerramos con unas cifras muy duras y muy fuertes. Apenas el 38% de los ecuatorianos teníamos un empleo de calidad. Y este año eso se ha deteriorado, lo que quiere decir que el 62% de ecuatorianos no tienen un empleo de calidad. Más o menos en cifras redondas de 3 millones de personas al cierre del año 2019 tenían empleo de calidad y 5 millones de personas no lo tenían, estaban en informalidad. Hablar tan macro, la gente no nos entiende, pero porque sobredimensiona, Exactamente. no cuantifica lo que es 11.000 millones de dólares, pero en síntesis, en tus palabras, ¿por qué quiebra una empresa? Porque les tachan a veces de malos, qué malo que es, que ya tuvo que cerrar y tuvo que votar a todos, pero ¿qué es lo que está generando que pase estas quiebras masivas en Morocho para dejarlo en un lenguaje coloquial? Ah, hay una frase célebre que dice que las empresas no quiebran por falta de activos, sino por falta de liquidez. ¿Y qué es la liquidez? Lo que ingresa mensualmente, ¿no es cierto?, al presupuesto de la empresa. Entonces, si es que nosotros hemos dejado de vender 11.000 millones de dólares divididos en la cantidad de empresas que hay en el país y de negocios que hay en el país, esto quiere decir que el 75% de las empresas no han recibido un centavo durante 63 días, que vamos ya de paralización. Y esto lo que hace es ahogarle totalmente a la empresa. Entonces, no es que la empresa quiebra porque así quieren, o no es que los negocios, que hay negocios muy, en redes sociales hemos visto negocios muy queridos, han cerrado, no es que cierran porque ellos quieren, sino que dejan de percibir sus ingresos y sin duda al no recibir ingresos se ahorca el negocio y muere la empresa. O sea, Así es. es así de simple, ¿no? Entonces, por falta de plata, de no ingresos, la plata no ingresa porque no se ven, no hay ventas, están cerrados los negocios y por eso quiebra. Así es. Y esto realmente se lo empieza a sentir ahora, pero después va a tener una cola importante durante algún tiempo, después de que inicie incluso la reactivación, porque a la final todo es una cadena productiva, ¿no? Exactamente. Cuando yo hablo de la producción, cuando yo hablo de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, por ejemplo, dicen, no, claro, lo que pasa es que son empresas grandes. A ver, no nos olvidemos que las empresas grandes tienen una cadena hacia atrás y una cadena hacia adelante. ¿Y cuál es esa cadena hacia atrás y hacia adelante? Hacia atrás, todos los pequeños productores que le van dando a la empresa materias primas, ¿no es cierto?, productos para que esa empresa pueda transformar esos productos, esas materias primas en bienes que a su vez, entonces hasta ahí tenemos la cadena de atrás. Pero de ahí esos productos tienen que venderse, que es la cadena hacia adelante. Entonces, Correcto. todos esos encadenamientos productivos van sufriendo. Al momento que una empresa grande, por ejemplo, deja de comprar materias primas, se van a ver afectados varios chiquitos. Un empresario el otro día utilizaba una figura que me gustó mucho. La empresa grande es como una gallinita que tiene alrededor varios pollitos, ¿no es cierto? Se nutre de varios pollitos. Entonces, si es que no hay condiciones adecuadas dentro del mercado, se va a afectar toda esa cadena productiva. Este es el escenario complejo que estamos viviendo. Y ventajosamente se llegó a un acuerdo en la Asamblea Nacional y se evitó una devastadora intención, a mi criterio, y entiendo que el tuyo también, de cargar con más impuestos a los trabajadores y cargar con más impuestos a las empresas que ahorita ya están afectadas. Ventajosamente eso no pasó. Pero, pero frente a aquello también es importante decir que el gobierno nacional tampoco tiene los recursos para inyectar a la economía. Se quedó sin esa liquidez, los créditos internacionales no están a la plena disposición del Ecuador como sí para nuestros países vecinos. Ojalá fuera distinto, pero esa es la realidad. Y frente a aquello, ¿qué se debe hacer, Pablo, para poder prender los motores de la economía una vez que esto se comience a reactivar? ¿Qué es lo que están sugiriendo ustedes? Mira, cuando yo empezábamos esta entrevista y un poco comentaba los antecedentes de esta crisis gigantesca que estamos viviendo, que sin duda es la peor crisis que ha vivido y que ha enfrentado el Ecuador. Y tenemos que estar conscientes porque los días que se vienen son días muy complejos. Lo mejor de este momento es cómo el sector empresarial está comprometido con el país y, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con alimentación, con bebidas, con medicinas, con productos de higiene, esas empresas, esos rubros del sector productivo han funcionado y han funcionado muy bien y nos han mantenido, gracias a Dios, con todo el abastecimiento. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con el resto de sectores? El resto de sectores tienen que poco a poco ir
reactivándose y solidificándose. Tú me preguntabas, ¿qué más se puede hacer? Lo más importante en este momento es la liquidez. Ya habíamos señalado, sin ventas, ¿no es cierto? Simplemente no entra plata y el negocio muere. Entonces, lo más importante en este momento es tener acceso a créditos de liquidez. El gobierno anunció una medida para poner $1.000 millones en la Corporación Financiera Nacional y que los micro y pequeños puedan optar por estos créditos, y lo que se ha escuchado es que van a utilizar un mecanismo a través de la banca privada. Es decir, van a la banca privada, dicen yo quiero un préstamo y veamos que puedo calificar para ese préstamo de la Corporación Financiera Nacional. Entonces, lo principal es eso, la liquidez en este momento para poder enderezar las cuentas, mantener y empezar la producción. ¿Cuánto tiempo va a durar la recuperación? Es una pregunta muy importante para hacerla. Nosotros calculamos que esta recuperación será por lo menos de 12 a 18 meses, por lo menos. Es Lo que fuerte. quiere decir que puede tomarnos más tiempo. Y esto va a hacer que el Ecuador entonces entre en un cambio, y tiene que darse un cambio, una transformación para reducir los altos costos de producción, los altos costos de la economía, y la economía tiene que irse ajustando. Lamentablemente en este ajuste el empleo se va a ver afectado, y obviamente lo más importante es que no afectemos a quienes menos tienen. Por eso nosotros del sector empresarial lo que propusimos fue no más impuestos, con el objetivo de que esos recursos se queden en las empresas que generan 9 de cada 10 empleos en el país y no vayan al Estado, que como todos sabemos del Estado realmente es insaciable, ¿no es cierto? Las cuentas del Estado realmente son muy graves, muy grandes, un poco de lo que se estima para este año. El déficit fiscal será de $12.000 millones. O sea, ya venimos arrastrando cuentas por pagar durante 12 años. Se han venido acumulando como $35.000 millones, y claro, en este año también las cosas son complicadas. Así es. Nos quedó corto el estado que hubiésemos querido. Se nos vendía la idea de un estado grande, importante, poderoso, pero al momento de una crisis vimos definitivamente que más han hecho los gobiernos locales que el gobierno nacional, que mejor planificadas estaban sus finanzas que las de los gobiernos nacionales. Bueno, pero así pasa. Hay una iniciativa muy interesante que la estaba revisando en redes sociales de nuestro vecino país, Colombia. 3 días sin IVA para promover justamente Consumo. la liquidez y el consumo, y que la economía comience a movilizar. Eso entiendo que pasará en el mes de julio en Colombia. Me pareció sumamente interesante atado a lo que tú nos dices, ¿no? Crédito de parte de la banca privada y la banca pública, y evidentemente que eso atado a este tipo de medidas pueda agilitar un poco. ¿Qué criterio te merece lo que está haciendo Colombia en este instante? Mira, el tema que topas es fundamental. ¿Qué va a pasar con el consumo? ¿Qué va a pasar con los hábitos de consumo de los ecuatorianos? Sin duda también eso va a cambiar, se va a restringir la economía de los hogares, y entonces tenemos que pensar en mecanismos que vayan hacia beneficiar ese consumo de los ecuatorianos. Una idea como esas, como la que mencionas de Colombia, de tener 3 días sin cobrar el impuesto a las ventas, es importantísimo, el impuesto al valor agregado, porque de esa manera lo que va a hacer es incentivar que la gente pueda hacer sus compras, y de esa manera los comercios, ¿no es cierto? Que a su vez los comercios se nutren de las industrias, puedan tener mayores y mejores ventas. Entonces, ese tipo de medidas son fundamentales. De igual manera, creo que va a ser muy importante que las empresas se empiecen a focalizar en el comportamiento de los consumidores. ¿Qué queremos? ¿Qué vamos a producir? Nosotros como Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador queremos impulsar una campaña junto con la corporación Mucho Mejor Ecuador, el consumo de productos ecuatorianos de calidad, ¿no es cierto? En ese sentido, queremos decirle a la gente, decirle a los ecuatorianos que tenemos que estar orgullosos de nuestra producción, orgullosos de nuestras empresas, y por eso entonces esta campaña de Consuma lo Nuestro, Mucho Mejor Ecuador, que la queremos impulsar para que se vayan reactivando los negocios micro, pequeños, medianos, que como mencionábamos antes son una cadena productiva junto con las grandes empresas. Este punto que mencionas creo que es trascendental, ¿no? De hacer que los ciudadanos consuman los productos que nosotros mismos generamos, y no necesariamente consumir, si es que no es necesario, por supuesto, los consumos que vienen del exterior, porque estamos sacando los pocos recursos que existen, ¿no es cierto? Cuando deberíamos priorizar que la plata se quede en nuestro país.
Me parece muy loable esa campaña. Me parece que tiene que ser ya. Ojalá le pongan el acelerador. Y creo que todos nos sumaríamos, sin duda alguna, a que esta campaña sea parte de la solución, ¿no? Estos modos de consumo sean siempre dirigimos hacia lo local. Creo que eso es indispensable. Sin duda, porque no nos olvidemos que unos zapatos hechos en Ecuador, una camisa hecha en Ecuador, tiene todo un componente maravilloso detrás, ¿no es cierto? El tema de las materias primas, como ya hemos mencionado, el tema de la transformación que hace eso a través de manos ecuatorianas. Hay sectores de la economía que están dominados por las mujeres, por ejemplo, el sector textil o el sector de pesca, de atún, etcétera, de procesamiento de alimentos. El tema del sector florícola, de igual manera, es un sector, digámoslo así, que está con una inmensa mano de obra de mujeres. Y esto creo que es fundamental. Es decir, no solamente apoyamos a la industria nacional, sino también apoyamos a ciertos segmentos de la población, como es el caso de las mujeres, que son las mejores administradoras, además de la economía familiar. Entonces, creo que sí tenemos que pensar en la historia que hay atrás de cada uno de los productos y tenemos productos de muy buena calidad en el sector textil, en el sector de zapatos, en el sector de cosméticos, por ejemplo, en Ecuador tenemos una gran cantidad. De igual manera, el tema de farmacéutico, tenemos productos farmacéuticos de muy buena calidad hechos en el Ecuador, vehículos, repuestos, llantas, es decir, una gran cantidad de insumos que nosotros podríamos comprar que son hechos acá, además de todo el tema alimenticio, que eso sí es algo fundamental, que día a día tenemos que estar orgullosos de esa producción que tenemos acá. Sin duda alguna. Pablito, aterrizando un poco a lo que está pasando en este instante. Estamos entrando ya en un proceso de reactivación lenta, paulatina. ¿Qué le dirías tú a tus agremiados, a los empresarios pequeños, medianos y grandes, por supuesto, respecto de los protocolos? ¿Cómo tener ese giro de bioseguridad que ahorita los que ya han iniciado este proceso de reactivación, por ejemplo, con planes pilotos, la construcción, el área textil en algunos casos, están implementando? ¿Cómo están trabajando ustedes o qué les dirías a aquellas pequeñas empresas o grandes empresas? Mira, lo más importante en este momento es que cumplamos con rigurosidad, con disciplina, con mística y con compromiso absoluto esos protocolos de bioseguridad, porque eso nos va a garantizar la continuidad del negocio. No nos olvidemos que esta pandemia va a estar con nosotros 18 meses, 12, 18, 24 meses, no sabemos cuánto tiempo esté. Dios mediante haya una vacuna, pero esa vacuna aparentemente en enero recién estaría lista y no sabemos cuándo llegue acá al Ecuador. Entonces, mientras estemos con este virus, tenemos que aprender a convivir con esto. Por lo tanto, tenemos que respetar todos los protocolos de bioseguridad. De igual manera, ¿qué es lo que también tenemos que hacer? Tenemos que replicar las buenas prácticas de otros negocios. Y les pongo como ejemplo los 4 sectores que han venido funcionando perfectamente hasta el momento. El sector de alimentos, el sector de bebidas, el sector de productos de higiene y el sector farmacéutico. Han aplicado sus propios protocolos antes de que venga esta pandemia y mira tú cómo han funcionado también. De igual manera, el sector comercial. Hemos visto que los supermercados han estado abiertos, las tiendas de barrio de igual manera han estado abiertas. Nosotros hemos hecho un trabajo muy importante con importantes cadenas de fabricantes de productos de consumo masivo para activar las tiendas de barrio. De esa manera, entonces, se han aplicado importantes protocolos de seguridad. Ese es el mensaje primordial. Seamos disciplinados, guardemos todos los protocolos de bioseguridad que es interesante. Básicamente se reducen a 3, que es lavarse las manos bien, tener una higiene adecuada de las manos, utilizar el tapabocas, que es fundamental, y mantener la distancia de 2 metros. Estas son los 3 consejos más importantes y más sencillos que tenemos que seguir promoviendo en la ciudadanía, promoviendo con nuestros grupos, promoviendo en nuestros lugares de trabajo. Así es. Pablito, el tiempo nos ha quedado realmente corto para la entrevista por todos los temas que pudiéramos avanzar, pero definitivamente creo que hay que también agradecer a un importante número de empresarios pequeños, medianos y grandes que están haciendo también un gran esfuerzo para no despedir trabajadores pese a no tener ingresos. Contrario a lo que dicen algunos que son los malos, yo creo que en gran medida casi todos son muy buenos, con muy puntuales excepciones, que hacen un trabajo solidario, que piensan en el país, que piensan en que después, cuando se reactivará esto, igual van a necesitar de sus trabajadores y por tanto los están cuidando muchísimo. Un mensaje último en ese sentido, por favor, Pablo. El mensaje a la sociedad es que valoremos exactamente lo que hacen las empresas. Las empresas son generadoras de inversiones, son generadoras de empleo, pagan impuestos.
y lo más importante, generan el empleo de calidad. En ese sentido, entonces, creo que hay que reconocer la labor que está haciendo en este momento el sector productivo nacional, el sector privado, que realmente se ha fajado, ha estado muy valiente frente a una situación tan dura y tan difícil como estas. Los ecuatorianos somos personas resilientes, somos personas valientes, que sabemos afrontar las duras pruebas, y esta, que es la prueba más dura que hemos tenido, la vamos a sacar adelante con ese amor al país. Los empresarios, los industriales, estamos empernados al Ecuador. Por lo tanto, queremos a este país, queremos seguir en este país y lo más importante, queremos seguir generando desarrollo y producción. Pablo Zambrano, muchísimas gracias, presidente de la Federación Nacional de Cámaras. Realmente me quedo con tus últimas palabras. Queremos al Ecuador, queremos una reactivación económica. Ese es el camino, esa es la vía. Mucho empuje quiteños, mucho empuje ecuatorianos. De esta vamos a salir todos juntos porque nos han puesto en una situación muy compleja, pero como ecuatorianos que somos y como el talante y talento que tenemos, sin duda alguna vamos a salir adelante como siempre lo hemos hecho. Mis queridos amigos, un gran abrazo. Nos vemos la próxima semana. Soy Eduardo del Pozo. Este es Programa Quiteños para todos ustedes. Nuevamente, Pablito, gracias y nos encontramos la próxima semana. Un abrazo grande a todos. Un abrazo a todos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Quiteños, un programa diseñado por y para los quiteños, un espacio que trata temas de actualidad con enfoque al emprendimiento y a la innovación para el desarrollo de Quito, conducido por Eduardo del Pozo. Quiteños,